Empezamos en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Escribe en orden los nombres de los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pregunta número 2. Los libros del Antiguo Testamento están organizados en 4 grupos. El cuarto grupo está dividido en 2 subgrupos. Anote estas divisiones y el número de libros en cada grupo. Primer grupo, la ley o el Pentateuco o el Torá, con 5 libros. Segundo grupo, los libros históricos, con 12 libros. Tercer grupo, los libros poéticos, con 5 libros. Cuarto grupo, los libros proféticos, con 17 libros, de entre los cuales hay en la primera división 5 libros de los profetas mayores, y en el segundo grupo los profetas menores con 12 libros. Pregunta número 3. Muchos eruditos creen que Jeremías es el escritor de Primero y Segundo de Reyes. Pregunta número 4. ¿Quién edificó el templo en Jerusalén? El rey Salomón. Pregunta número 5. ¿Qué era el problema de Salomón en los últimos años de su reinado? La idolatría a que las mujeres incrédulas le llevaron. Pregunta número 6. Después se dividió el Reino Unido en 10 tribus del norte que se llamaban Israel, y las 2 tribus del sur que se llamaban Judá. Al dividirse, el rey del norte se llamaba Jeroboam, y el rey del sur era Roboam. Pregunta número 7. Había 3 profetas en Primero de Reyes muy conocidos por sus ministerios en las tribus del norte. ¿Quiénes eran? El varón de Dios, Elías y Eliseo. Pregunta número 8. En Segundo de Reyes nombramos 5 profetas que profetizaron a las 10 tribus del norte y 8 profetas que profetizaron a las 2 tribus del sur. Anote por lo menos 4 de cada grupo. Del norte: Elías, Eliseo, Amós, Jonás, Oseas. Y del sur lo mismo, cualquier 4: Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Pregunta número 9. Los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas se tratan con genealogías. Pregunta número 10. Entre Primero y Segundo de Crónicas se cubre el tiempo desde Adán o la creación y el tiempo del sacerdote Esdras. Pregunta número 11. Es probable que Primero y Segundo de Crónicas fueron escritos por Esdras el sacerdote. Pregunta número 12. La importancia a Dios y al judío en las genealogías de Primero y Segundo de Crónicas era de restablecer
las genealogías de los sacerdotes y de los reyes. Pregunta número 13. La importancia espiritual de primero y segundo de Crónicas muestra que la apostasía de Judá había resultado en el cautiverio. Pregunta número 14. Era importante enseñar las verdades bíblicas a la nueva generación porque hacía 128 años que estaban fuera del país. Pregunta número 15. ¿Cuál reino es casi invisible en segundo de Crónicas? Israel. Pregunta número 16. Hay temas sobre los cuales se concentra el libro de segundo de Crónicas, que son el reino de Judá. Segundo, el templo de Salomón en Jerusalén, ubicado sobre el monte Moría. Número 3, el sacerdocio levítico. Pregunta número 17. En la victoria de Josafat, el rey mandó primero a los cantores a que vayan adelante cantando y alabando al Señor. Pregunta número 18. Esdras vino con el segundo grupo en el retorno, que eran los sacerdotes y levitas. Pregunta número 19. Zorobabel vino con el primer grupo en el retorno, que eran los nobles de la casa de David. Pregunta número 20. Nehemías vino con el tercer grupo en el retorno, que eran los del pueblo, la gente común. Pregunta número 21. Esdras dice que el rey Ciro fue profetizado por Jeremías y su nombre aún fue profetizado por Isaías cientos de años antes de nacer. Pregunta número 22. Las dos palabras claves de Esdras son reconstrucción y retorno. Pregunta número 23. Explica en tus propias palabras qué hizo Esdras para garantizar que toda la ofrenda para el templo llegara al templo. Ahora, estas son mis palabras. Tus palabras pueden ser diferentes, pero tiene que contener la misma idea, aunque no las mismas palabras. Pesaron todo en presencia de testigos, escribió en un libro de contabilidad y pesaron en presencia de testigos al entregar en las manos de los encargados en el templo en Jerusalén. Pregunta número 24. Nehemías se encargó de reconstruir el muro. Pregunta número 25. Nehemías tenía una estrategia para la obra. A. Puso a trabajar a los judíos por grupos de varias personas. B larga. Consiguió que construyesen todos los tramos del muro al mismo tiempo. C. Preparó a los trabajadores para defenderse contra los enemigos. Pregunta número 26. ¿Quién era el rey Asuero del libro de Esther? Jerjes. Pregunta número 27. ¿Cómo se llamaba su esposa rechazada? Vasti. Pregunta número 28. ¿De quién era descendiente Mardoqueo? Del rey Saúl. Pregunta número 29. ¿De quién era descendiente Amán? De Agag. Pregunta número 30. ¿Qué significa el nombre Mardoqueo? Seguidor de Marte. Pregunta número 31. ¿Qué significa el nombre Amán? Magnífico. Pregunta número 32.
¿Qué significa el nombre Esther? Ishtar. Pregunta número 33. ¿Qué era su nombre hebraico? Adasa. ¿Y qué significa? El árbol mirto o el arrayán. Sería como el nombre Mirta en el castellano. Pregunta número 34. ¿Qué significa Purim? Suertes. Pregunta número 35. ¿Cuántos libros en nuestra Biblia están incluidos entre los libros poéticos? 5. ¿Cuál es el otro libro poético? Lamentaciones. Número 37. ¿Usa el poema hebraico ritmo? No. ¿Rima? No. ¿Qué son las 3 clases de paralelismo hebraico? El paralelismo sinónimo. B. El paralelismo antitético. C. El paralelismo sintético. Pregunta número 39. Los libros poéticos son líricos porque, como canciones, para ser cantadas acompañadas con la lira. Pregunta número 40. ¿Quién mayormente escribió los libros líricos? David. Pregunta número 41. Los libros poéticos son didácticos porque fueron escritos para instruir al pueblo de Dios. Pregunta número 42. ¿Quién mayormente escribió los libros didácticos? Salomón. Pregunta número 43. Los libros poéticos son dramáticos porque presentan un diálogo entre 2 o más personas. Pregunta número 44. De 2 ejemplos de libros dramáticos, los libros de Job y Cantares. Pregunta número 45. ¿Qué significa el nombre Job? Odiado. Pregunta número 46. ¿Qué significa el nombre Uz? Bosque. Pregunta número 47. ¿Qué significa el nombre Elifaz? Dios es oro fino. Pregunta número 48. ¿Qué significa el nombre de Temanita? Sureño. Pregunta número 49. ¿Qué significa el nombre de Bildad? Bel o Baal me ha amado. Pregunta número 50. ¿Qué significa el nombre de Suita? Riquezas. Pregunta número 51. ¿Qué significa el nombre de Sofar? Gorrión. Pregunta número 52. ¿Qué significa el nombre de Naamatita? Placentera. Pregunta número 53. Al hablar Job de ver a Dios, habló de Dios mi Redentor. Nombre otra persona que escribió un salmo. Asaf, o Moisés, o los hijos de Coré, o Etán, o Emán. Pregunta número 56. De un ejemplo de un salmo acróstico. Salmo 119. Pregunta número 57. ¿Cuántos de los 31 capítulos de Proverbios fueron escritos por Salomón? 29. Pregunta número 58. ¿Cuántos proverbios escribió Salomón en total, según la Biblia? Más que 3,000. Pregunta número 59. La palabra proverbio significa una verdad expresada en un dicho corto.
Pregunta número 60. Los Proverbios 25 a 29, escritos por Salomón, fueron compilados en los días de Ezequías. Pregunta número 61. Eclesiastés representa un libro inspirado por Dios para que conozcamos la palabra de un hombre carnal o de un hombre natural, pero sabio. Pregunta número 62. La novia o esposa de Salomón en Cantares fue conocida como la Sulamita. Pregunta número 63. La novia esposa de Salomón dijo ser morena porque fue forzada a trabajar en el sol cuidando las viñas. Pregunta número 64. ¿Qué significa el nombre Salomón? Paz. Pregunta número 65. Los profetas de Judá que profetizaron antes del cautiverio eran Isaías, Jeremías, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Pregunta número 66. Los profetas de Judá que profetizaron durante el cautiverio eran Ezequiel, Daniel. Pregunta número 67. Los profetas de Judá que profetizaron después del cautiverio eran Ageo, Zacarías, Malaquías. Pregunta número 68. Los profetas de Israel eran Oseas, Amós, Jonás. Pregunta número 69. Los libros de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Pregunta número 70. Los libros de los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pregunta número 71. El nombre Isaías significa la salvación de Jehová. Pregunta número 72. ¿Por cuántos años profetizó Isaías? 58 años. Pregunta número 73. Parece que Isaías murió siendo aserrado. Pregunta número 74. El nombre Jeremías significa ¿quién ha puesto Jehová? Pregunta número 75. Jeremías comenzó su ministerio en Judá, el país, durante el tiempo de los reyes y continuó su ministerio en los principios del cautiverio bajo el rey Nabucodonosor. Pregunta número 76. Jeremías profetizó que el cautiverio duraría 70 años. Pregunta número 77. ¿De qué habla la vara de almendro? Se apresura en venir el juicio. Pregunta número 78. ¿De qué habla la olla que hierve? El juicio viene hirviendo del norte desde Babilonia. Pregunta número 79. ¿Quién era el escritor de Lamentaciones? Jeremías. Pregunta número 80. De 3 pruebas externas de que Jeremías escribió Lamentaciones. A. Desde el tiempo de Jeremías, los judíos y los escribas unánimemente creyeron que Jeremías era el escritor. B. Larga. Los traductores de la Septuaginta aceptaron a Jeremías como el escritor. C. Todos los líderes de la iglesia primitiva creyeron que Jeremías
era el escritor? Pregunta número 81. De 4 pruebas internas de que Jeremías escribió Lamentaciones. A. El escritor estaba vivo todavía cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén. B. Larga. El escritor había sufrido con los judíos por causa de las rebeliones de estos. El estilo de escribir es igual en los libros de Jeremías y Lamentaciones. D. Los detalles muestran que su escritor fue alguien que fue testigo de los acontecimientos. Pregunta número 82. ¿Qué significa el nombre Ezequiel? Dios da fuerza. Pregunta número 83. ¿Qué título más usaba Dios con Ezequiel? Hijo de hombre. Pregunta número 84. ¿Dónde estaba Ezequiel al escribir el libro? Entre los cautivos en Babilonia. Pregunta número 85. ¿Qué era la profesión de Ezequiel? Sacerdote. Pregunta número 86. ¿Qué impedimento tenía Ezequiel? Era mudo. Pregunta número 87. Las profecías de Ezequiel se dividen en 3 categorías. Las que ocurrieron antes del sitio de Jerusalén, durante el sitio de Jerusalén y al último, después del sitio de Jerusalén. Pregunta número 88. Dios usó 3 métodos de enseñanza a través del libro de Ezequiel, que son A. Visiones, lecciones objetivas y C. Parábolas. Ahora vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche comenzamos con el libro de Daniel. Ezequiel fue llevado en la segunda deportación, pero no así con Daniel. Daniel fue llevado en la primera deportación en 606 a.C. Daniel era uno de los jóvenes del linaje real. Dr. Scofield dice del trasfondo del libro de Daniel en su introducción al libro. En la Biblia anotada por Dr. Scofield dice: Daniel, al igual que Ezequiel, era un judío cautivo en Babilonia. Él era de descendencia real, según el versículo 3. Debido a su alto rango y agradable presencia, los babilonios le educaron para el servicio en el palacio del rey. En la atmósfera contaminada de una corte oriental, Daniel vivió una vida singularmente piadosa y fructífera. Su larga vida se extendió desde los días de Nabucodonosor hasta los de Ciro, rey de Persia, y fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Josué, el sumo sacerdote de la restauración, Esdras y Zorobabel. El libro de Daniel es la introducción indispensable de la profecía neotestamentaria, cuyos temas son la apostasía de la Iglesia, la manifestación del hombre de pecado, la gran tribulación, el regreso del Señor, las resurrecciones y los juicios. Todos estos temas, con excepción del primero de ellos, se discuten también
en la profecía de Daniel. Sin embargo, Daniel es de manera distintiva el profeta de los tiempos de los gentiles. Lucas 21, 24 referencias. Su visión abarca todo el curso del dominio mundial de los gentiles hasta el final catastrófico del mismo y el establecimiento del reino mesiánico. El libro de Daniel tiene 4 divisiones principales. Número 1. Introducción, la historia personal de Daniel desde la conquista de Jerusalén hasta el segundo año de Nabucodonosor. Capítulo 1, versículos 1 hasta 21. Número 2. Las visiones de Nabucodonosor y sus resultados. Capítulo 2, versículos 1 hasta capítulo 4, versículo 37. Número 3. La historia personal de Daniel en los días de Belsasar y Darío, capítulo 5, versículos 1 hasta capítulo 6, versículo 28. Número 4. Las visiones de Daniel, capítulo 7, versículo 1 hasta capítulo 12, versículo 13. El año en que fue escrito, la gran mayoría de los eruditos, fundamentalistas y conservadores creen que el escritor Daniel fue llevado, como él afirma en Daniel capítulo 1, versículos 1 a 4, en la primera deportación a Babilonia en el año 607 a.C. Los eventos escritos en Daniel abarcan un periodo de 73 años según Ussher. Idiomas. En cuanto a los idiomas en que fue escrito Daniel, Dr. Scofield dice en su nota de Daniel 2:4, desde capítulo 2, versículo 4 hasta 7:28, el libro de Daniel se halla escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria, que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Algunos han creído tener base en la presencia de este pasaje en arameo y de 15 palabras persas y 3 griegas para argumentar contra la historicidad del libro y apoyar la teoría de que este fue escrito después de la conquista de Palestina por Alejandro el Grande, o yo digo Alejandro el Magno, en 332 a.C. Sin embargo, a través de los siglos, con algunas excepciones, en los tiempos modernos, la erudición hebrea y cristiana ha considerado más bien como una prueba irrefutable de que Daniel escribió este libro el hecho de que una parte del mismo fuese escrita en arameo, puesto que desde su temprana juventud él vivió en un país donde se hablaba este idioma. Se ha indicado a menudo que el arameo de Daniel es muy antiguo, como puede demostrarse al compararlo con el de los Targumes. De igual manera, las pocas palabras en persa y griego confirman que el autor, y yo digo debería de haber dicho Dr. Scofield, escritor, no autor. Daniel es el escritor del libro de Daniel, no el autor. Dios es el autor. Residía en una corte que era frecuentemente visitada por emisarios de las naciones donde se usaban estos idiomas. Es muy digno de notarse que la sección aramea
es precisamente la parte del libro que más podría interesarle a la gente entre quienes Daniel vivía, y para quienes una profecía escrita en hebreo habría sido incomprensible. El profeta vuelve al uso del hebreo en las porciones proféticas que se relacionan con el futuro de Israel. El hebreo de Daniel se halla estrechamente relacionado con el de Ezequiel. Ahora, hay muchos hasta hoy que atacan esto. Eran pocos en el día del Dr. Scofield, pero ahora hay muchos más que dicen que nunca hubo un hombre Daniel que fue escrito en el tiempo intertestamentario. Sin embargo, ningún judío de la época creía esto. Y aún Daniel es mencionado por Ezequiel. La introducción que Daniel escribió al libro de Daniel, cómo Daniel llegó a ser cautivo de Nabucodonosor, él explica en versículo 1. Dice, en el capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Después, en el versículo 2, él habla de cómo los utensilios del templo fueron profanados. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En tercer lugar, Daniel habla de cómo Daniel mismo fue llevado, incluido en esta deportación. Dice en versículo 3, y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora Daniel tiene su razón por decir esto, porque él quiere explicar cómo él y Azarías y Misael fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Jeremías dice lo mismo de este acontecimiento en Jeremías capítulo 27, versículos 20 a 22. Que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo os visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Ahora, Daniel afirma que él fue llevado en la primera deportación. Afirma que él fue llevado porque era parte de la casa de David, de los nobles. Y afirma que con él fueron llevados también los utensilios del templo. El escritor, Daniel. ¿Cómo sabemos de él? Bueno, su mismo nombre es Daniel o Daniel, dependiendo de cómo se encuentra escrito. Su nombre significa Dios es mi juez. Dan, como la tribu de Dan, significa juez. Daniel, Dios es mi juez personal. Daniel era un príncipe, hijo del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? ¿No quería comer nomás la carne?
No. Porque la carne como el vino del rey fueron ofrecidos a ídolos antes de darle a los jóvenes judíos. La palabra de Dios prohíbe, aún en el Nuevo Testamento, que comamos carne ofrecida a ídolos. Así que Daniel hizo bien en rehusar comer la carne y beber el vino. En la primera parte de Daniel se mencionan varios milagros del profeta del Dios verdadero entre los gentiles. Por supuesto, todos estos milagros son atacados por los incrédulos, que no quieren admitir ningún milagro. En la segunda parte de Daniel se mencionan los 4 grandes imperios y los 3 que son resultados de los 4. Ahora, estos hay que saber. Comienza con el imperio babilonio, después el imperio medo-persa, después el imperio greco-macedonio, el imperio romano. Ahora del greco-macedonio salen 2 otros, que es el imperio bajo el mando de Ptolomeo y el imperio bajo el mando de Seleuco. De las 2 dinastías salieron también imperios que no tenían la grandeza del imperio con Alejandro el Magno. Y también el séptimo, que sale del cuarto, que sale del imperio romano, es el imperio bajo la bestia. Así que estos 7 en grupo de 4 y de 3 hay que conocer. En verdad, Daniel, que vivió durante el tiempo de los últimos reyes de Judá a través de todo el cautiverio y entrando aún un poco al tiempo pasando el cautiverio, además profetizó del tiempo del reino de Cristo. En esta forma, el libro de Daniel forma también un puente. Y es un puente entre el tiempo de los reyes y el tiempo del retorno, porque él vivió desde el tiempo de los reyes hasta el tiempo del retorno, aunque él personalmente no volvió. Murió en Susa y fue enterrado allí. Y también, como él profetizó de la tribulación y del reino de Cristo, forma un puente hasta eso. Así que el libro de Daniel comienza con la historia personal de Daniel. Este es Daniel, el capítulo 1. Después tenemos el sueño olvidado y el fracaso de los magos, en capítulo 2, versículos 1 a 13, la oración por sabiduría de Daniel en capítulo 2, 14 a 18, el secreto que fue revelado a Daniel concluyendo el capítulo 2 con el sueño olvidado es reconstruido por Daniel. La interpretación de todo este sueño y la promoción de Daniel, ahí entramos en el capítulo 3 de Daniel. En capítulo 3 vemos la soberbia y la idolatría de Nabucodonosor. Él construyó la imagen de oro, los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que rehusaron adorar y fueron echados en el horno caliente. La vergüenza de Nabucodonosor y el decreto de Nabucodonosor diciendo, bueno, como no pude matarles, ellos ya pueden ser algo importante ahora y vamos a decir que su Dios es más grande. Después tenemos en capítulo 4 de Daniel la proclamación del rey, la visión del gran árbol y la interpretación de la visión de Nabucodonosor por Daniel
y el cumplimiento de la visión cuando Nabucodonosor está comiendo césped. Allí entramos en el capítulo 5, que es Daniel en los tiempos de Belsasar. La soberbia de Belsasar. Parece que estamos repitiendo lo que decimos de Nabucodonosor, es porque como hijo, como padre también. Y después la escritura en la pared y la interpretación de la escritura en la pared y la muerte de Belsasar. Después tenemos en quinto lugar Daniel, Darío y Ciro, ya en capítulo 6 de Daniel. Los hombres puestos por Darío son celosos de Daniel. Y entonces tenemos el decreto de Darío, que cualquiera que adore o ore a un dios fuera de él, sería echado en el foso de los leones, y la firmeza de Daniel, él continúa orando igual. Y después Daniel es echado en el foso de los leones, pero es protegido por Dios. Y el decreto de Darío, cuando él echó a los otros hombres en el foso de los leones, y probando que no es que los leones estaban llenos y por eso no comieron a Daniel, estaban con mucha hambre, y cuando los otros fueron echados, los leones saltaron para agarrarles en el aire y los comieron antes de llegar al piso. Así que no es que los leones no querían comer nomás, es que no pudieron comer, porque el ángel de Jehová no les permitió. Jesucristo estaba en el foso de los leones con Daniel. En sexto lugar, tenemos la primera visión de Daniel en los días de Belsasar. Este es Daniel el capítulo 7, las 4 grandes bestias, el león, el oso, el leopardo con alas y 4 cabezas. Después la bestia espantosa y el anciano de días y la interpretación de la visión. En séptimo lugar tenemos la visión del carnero y del macho cabrío en Daniel 8. Tenemos esta visión en versículos 1 hasta 14 y la interpretación desde versículo 15 a 27. Después tenemos la octava cosa de Daniel, la revelación de las 70 semanas, Daniel 9. El primer año de Darío y la profecía de los 70 años por Jeremías. Ahora hay que notar, Ciro y Darío suben al trono, ya se cumplió los 70 años de Babilonia. Y ahora Daniel está estudiando Jeremías el capítulo 25. Él sabe que ya es el tiempo. Así que tenemos la oración y la confesión de Daniel en capítulo 9, versículos 3 a 19, y la contestación por medio del arcángel Gabriel en capítulo 9, versículos 20 a 23. Después la explicación de las 70 semanas hasta el fin de capítulo 9. Después tenemos la visión de la gloria de Dios en Daniel el capítulo 10 y las profecías del tiempo después de Daniel hasta el tiempo neotestamentario y el tiempo del fin en Daniel el capítulo 11. Allí ya Daniel nos explica algo de lo que tiene que suceder, cómo viene el rey de la Grecia, Alejandro, y todo lo que va a suceder, y el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. y después entra en el Imperio Romano, y después pasa más allá, de hasta días que no han llegado todavía de la tribulación y del cuerno pequeño otra vez, pero ahora es otro cuerno pequeño, que está entre 10 cuernos, etc. Habla de la tribulación y hasta entrar en el reino de Cristo. Después tenemos profecías del tiempo del fin.
Daniel 12. En versículo 1 él trata con la gran tribulación, versículos 2 y 3 con las resurrecciones. Y en versículo 4 hasta el fin, el último mensaje de Daniel. Un lindo estudio, y si no has estudiado esto todavía, vas a estudiarlo ya, el libro de Daniel. Entramos ahora en el libro de Oseas. Este es un libro que causa palpitaciones al corazón de cualquier persona, pero mayormente a los hombres. Hubiera dejado a cualquier israelita considerando el mensaje del profeta cuando supiera que se casó con una prostituta. Al afirmar que Oseas se casó con una prostituta, tenemos que decir también que hay los que dicen que todo el libro es una parábola nada más. No me ofendería que sea una parábola, pero este libro no es parábola. El libro mismo afirma esto. Dice en Oseas, el capítulo 1, versículos 1 a 9, palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, una parábola no menciona los nombres y los detalles mencionados aquí, como el nombre de la esposa, de los hijos y de los reyes de Judá y de Israel. Ni del mismo profeta no menciona una parábola. Esto no es una parábola, hay muchos detalles. Los nombres en el libro de Oseas son importantes. El profeta, Hoshea, significa salvación. El nombre Gomer significa completa.
Ella no era en parte fornicaria, ella era completa. El nombre Israel se llama, significa Dios siembra. Dios siembra. Después, lo ruhama. Lo ruhama significa no compadecida o no misericordia. Y después, lo ami. Lo ami significa no mi pueblo. No mi pueblo. Está negando que ellos sean su pueblo. El escritor del libro era Oseas. La fecha. Oseas fue escrito durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá y durante el reinado de Jeroboam el segundo, hijo de Joás. No Jeroboam el primero, que era el que dividió el reino con Roboam, sino Jeroboam el segundo, que era hijo de Joás. Su ministerio fue de 750 hasta 710 antes de Cristo. Oseas era de Israel, las 10 tribus del norte, y ministraba en Israel, aunque él mencionó a veces Judá, la mayor parte de su ministerio era en las 10 tribus del norte. Ahora Oseas comienza con la esposa deshonrada. Habla del matrimonio simbólico y el nacimiento de Jezreel. Ahora el hecho de que su matrimonio simbolizaba otra cosa también no quiere decir que su matrimonio no existía. Él sí se casó, pero su matrimonio simbolizaba otra cosa también, de que lo que ellos más querían no iba a existir más, el templo de Salomón. No estamos diciendo que era simbólico en el sentido de que no existía más, sino que una cosa que realmente pasó, la muerte de su señora, también simbolizaba otra cosa, y en este caso el casamiento con una ramera simbolizaba el hecho de que Dios estaba casado con una ramera, que era Israel. Y él quería que los hombres comprendan de su punto de vista cómo es ser casado con una gente rebelde y fornicaria. Después el nacimiento de Lo Ruama y el nacimiento de Lo Ami. La bendición y la restauración futuras de Israel se trata también en el capítulo 1, el castigo de la nación adúltera en capítulo 2, Israel, la esposa adúltera que ha de ser restaurada en capítulo 2 también, y en capítulo 3 el amor imperecedero de Jehová y el futuro reino davídico. Después tenemos en segundo lugar el pueblo pecador. Oseas el capítulo 4, versículo 1 hasta capítulo 13, versículo 8. Tenemos la acusación general, la ignorancia obstinada de Israel, la idolatría de Israel. Jehová apartó su rostro de Israel en capítulo 5, la voz del remanente fiel en los últimos días y la respuesta de Jehová. Y al último tenemos la bendición y gloria final de Israel, Oseas el capítulo 13, versículo 9 hasta el final de capítulo 14. Después tenemos el pequeño libro de Joel. El libro de Joel es más antiguo que los otros profetas menores y también que los profetas mayores. Él profetizó en Judá mucho antes del tiempo de Isaías y poco después del tiempo de Eliseo, que profetizaba en Israel. El escritor del libro es Joel.
Su nombre es pronunciado en hebreo Yoel, Yoel, que significa Jehová es Dios. Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. La fecha. Joel fue escrito durante el reinado de Joás en Judá, alrededor de 835 a 795 a.C. Un buen rey, y más precisamente fue escrito entre 830 a.C. y 815 a.C. El lugar, Joel, era de Judá, y su ministerio era totalmente para Judá. Joel 1:14, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ahora él nota que es todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, que la casa de Jehová estaba en Jerusalén. Así que él se fija que el lugar de su profecía es Judá. La frase clave del libro de Joel es la frase el día de Jehová. En capítulo 1, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 2, versículos 1 a 2, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel el capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 3, versículos 14 a 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Después, en los días de Joel, lo que motivó el libro era una infestación o una invasión de grandes enjambres de insectos que llamamos langostas. Joel dice en capítulo 1, versículos 4 hasta 12, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, ¿de qué son estos bichos? Todo son diferentes fases, parece, de lo que llamamos la langosta, el insecto que llamamos la langosta, ¿ok? No estamos hablando de varios bichos o insectos diferentes, sino de cuando es larva y cuando es un poco más grande. Así come cada una de estas etapas de la langosta hasta que la langosta está volando y todavía está comiendo. Así que devastó todo. Él dice, despertad borrachos y llorad.
Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció. De la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Era una tragedia que nunca habían visto, que tantos insectos invaden a la misma vez y que comen todo. Pero la langosta se conoce por ser así. Pero tanto en ese año era más que nunca. El profeta Joel no menciona nunca la destrucción de Jerusalén, ni el cautiverio babilonio. Él no lo tiene en vista proféticamente ni históricamente. O sea que podemos fijar cuándo era su profecía, porque los profetas que vinieron después, antes del cautiverio, profetizaron todos del venidero cautiverio. Y los que vinieron durante el cautiverio profetizaron sobre eso. Y los que vinieron después profetizaron de cómo era el cautiverio. Así que él ni siquiera menciona. Sabemos que él profetizó, por lo tanto, muy temprano, durante un tiempo cuando esto todavía no estaba en vista y Dios no estaba revelando nada todavía del cautiverio. En el libro de Isaías, escrito mucho después, él usa la frase el día de Jehová también para hablar de la gran tribulación, siendo que la revelación es progresiva. Podemos concluir que en Joel significa igual, pero Joel no precisa exactamente de qué es. La batalla al final de la gran tribulación se desarrolla en el valle de Josafat. Es el mismo Armagedón. Así que cuando lees el valle de Josafat, es Armagedón. Es el mismo lugar. Joel 3, 2 hasta 12 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Él proféticamente habla de este día. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro,
y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora, cuando Pedro cita a Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, en Hechos el capítulo 2, Pedro dice que Joel 2, 28 a 32 fue cumplida en el día de Pentecostés. Joel 2, 28 a 32 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En Hechos, el capítulo 2, una parte de esta profecía, Pedro cita en versículos 16 a 21, diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, esta parte de la profecía, de las preparaciones, porque dice antes que venga el día del Señor, o sea que el día del Señor es algo futuro todavía, porque esto tenía que cumplirse antes. Lo que él está profetizando aquí en Joel, que era antes que venga el día del Señor, es la edad de la iglesia, y entre los judíos el derramamiento del Espíritu sobre ellos, que pasó en el día de Pentecostés. Esta parte de la profecía fue cumplida, y no hay que buscar que se cumpla otra vez. Lo que sigue es el día del Señor, que todavía no ha llegado, pero vivimos quizá en los últimos días antes del rapto de la iglesia,
Y ahí desde el cielo vamos a ver lo que es el día del Señor, día de Jehová, que viene después. Ahora, mirando a Joel, comienza en capítulo 1 con la plaga de insectos. Tenemos la introducción, la desolación de la tierra y la plaga de los insectos. Después, en capítulo 2, tenemos hasta capítulo 3, versículo 8, tenemos el día de Jehová. Las huestes invasoras procedentes del norte. El ejército del Señor en el día de Jehová. El arrepentimiento de los judíos que están en la tierra de Judá. La respuesta del Señor, la promesa de liberación, la promesa de los dones, la restauración de Israel, el juicio de las naciones gentiles. Y en tercer lugar tenemos el punto de vista retrospectivo del día de Jehová. O sea que él ahora viene a examinar algunas cosas, por ejemplo, el juicio de las naciones gentiles y la bendición plena del reino. Allí termina el libro de Joel, y con esto también terminamos nuestro estudio de esta noche. Hay que ver al libro de Joel en muchos aspectos. Claro que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento vio, vamos a decir plenamente, que habría de ser un tiempo de la iglesia. Entendieron que gentiles en alguna forma iban a ser incluidos en la salvación, pero precisamente que esto sería a través de un instrumento que fuera sin aspecto de ser judío o gentil, sino la iglesia de Cristo, no fue algo visible a los profetas del Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento es una revelación nueva de que la iglesia compuesta de gentiles y de judíos es algo que viene a ser muy prominente en las profecías del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Joel tiene esta clase de punto de vista. Quizá no entendió Joel mismo los tiempos ni las ocasiones en las cuales se iban a cumplir estas profecías. Por esto, a veces puede haber, en medio de hablar de la tribulación, una profecía que se trata con el día de Pentecostés. No hay problema con esto, porque el profeta veía el día de Pentecostés como el comienzo del fin. O sea que allí ya comienza inmediatamente después la tribulación. Y parece que Pedro esperaba eso, y los apóstoles esperaban que Cristo salte desde su ascensión al cielo a venir otra vez en gloria enseguida. Y ellos le preguntan ahí en el monte, en este tiempo, establecerás el reino otra vez en Israel. Y él dice, no es para vosotros saber el tiempo ni las sazones. Nosotros tenemos que ver al libro de Joel en este aspecto. Ellos en sus profecías tienen como si fuera la vista por un túnel. Ellos no pueden ver lo que nosotros hoy podemos ver, y es claro, como la revelación es progresiva, nosotros deberíamos poder ver mejor que ellos. Sin embargo, el libro de Joel tiene mucho que decirnos en el día en que vivimos hoy.